Queridos hermanos, la liturgia de la palabra este domingo de Cuaresma nos invita a reflexionar y a pensar que en la vida es posible la conversión. Es posible la conversión si tenemos muy presente la meta a la cual queremos llegar. Y como bien sabemos, la Cuaresma es un camino, y este camino desemboca en la celebración de la Pascua. La primera lectura nos habla de Abraham. Y como sabemos, en la historia de la salvación, Abraham es el modelo de verdadero creyente convertido. Fue el hombre que tuvo el coraje de creer en Dios y sin condiciones. Creyó y por eso emprendió un camino. Abraham es el hombre que creyó y esperó contra toda esperanza, nos dicen muchos biblistas. El relato que hemos oído se compone de una llamada y de un mandato divino. Le dice el Señor: sal de tu tierra. Mandato que va unido a una promesa de bendición. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. La elección que hace Abraham es un relato de confianza y seguridad, pero sobre todo seguridad y abandono en las manos de Dios. La invitación a salir de su tierra, sabiendo de las dificultades. Abraham supo romper con todos los lazos más entrañables de su vida. El Evangelio que acabamos de escuchar, el acontecimiento, o nos narra más bien el acontecimiento de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Él hizo que los 3 apóstoles elegidos le acompañaran, Pedro, Santiago y Juan, para que ellos viesen a Cristo transformado e iluminado. Se les manifestó Cristo como centro de la historia de la salvación y junto a él a Moisés y a Elías, representando a la ley antigua y los profetas. Se les manifestó Cristo como Hijo de Dios, venido al mundo para la salvación del ser humano. La salvación del ser humano que se da mediante la escucha de su palabra. La voz que oyeron los apóstoles era: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Se le manifestó Cristo en su divinidad para que cuando le viesen más tarde en el camino al Calvario, sufriendo en la cruz y rechazado y humillado, ellos recordasen que le habían visto como Dios y creyesen en su obra de amor y salvación para toda la humanidad. La lectura de hoy nos dice: los apóstoles fueron testigos personales. Ellos experimentaron por un momento una manifestación divina, o sea, un momento de cielo en la tierra. Aquella experiencia para los discípulos fue tan real y tan transformante que no dudaron en quererse quedar allí. Por eso Pedro le dice: Maestro, qué bien estamos aquí. Queridos hermanos, estoy seguro que si nosotros un día tuviésemos la gracia de tener una visión del cielo, con seguridad que no querríamos volver a la tierra. Y si volviésemos, miraríamos de otra forma la realidad que nos rodea. Seríamos seguramente más valientes, porque el Señor dijo a sus discípulos: no tengan miedo. No tener miedo a lo que pudiesen decir de nosotros, y viviríamos con mucha esperanza. Y seguramente nos comprometeríamos más en la construcción de una nueva sociedad e incluso
Moriríamos con una indescriptible paz en el corazón, sabiendo que vamos a ver de nuevo un cielo nuevo y una tierra transformada. El relato de la transfiguración del Señor es pues una invitación a creer que hay una realidad oculta a nuestros ojos y que es posible vislumbrarla por la fe. Hay un cielo que más que un lugar es un estado de felicidad plena. Y Cristo la mostró a los apóstoles para que nosotros también creamos y comencemos a construirla. Este cielo que se nos promete, debemos adelantarlo en esta tierra, porque lo bueno y el cielo no debe ser solo para aspirar a una realidad futura, sino que puede ser experimentada aquí y ahora. Por eso la palabra de Dios, el Evangelio, nos invita hoy a reflexionarla, y como tal en la reflexión surgen siempre interrogantes que nos comprometen. Una de ellas ¿es posible que en nuestro mundo y en nuestros días y en nuestro país los más pobres puedan decir alguna vez qué bien estamos aquí? Claro que es posible. Pero es posible si entre todos podemos hacer realidad, preocupándonos con efectiva compasión y con gestos reales en el compartir. Ante la enfermedad del dengue hemorrágico, que estos días afecta más a los niños y otras enfermedades, nos interrogamos, ¿es posible que los enfermos sean cuidados y atendidos como merecen por su dignidad humana y reciban los progresos que hay en la medicina y que la medicina puede ofrecer? Es posible, pero depende de todos nosotros y sobre todo de políticas efectivas que las prioricen para todos, sin exclusión. También es posible que nuestros niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, científica, sin ideologías, respetuosa del derecho de los padres a educar a sus hijos y que transmita valores para la construcción de un país y que les prepare para enfrentar un futuro de progreso. Claro que es posible. Es posible y depende de todos nosotros, hombres y mujeres de fe. Y que la educación sea programada con amor a la patria, a nuestros niños y jóvenes, soñando todos con un futuro mejor. Es posible, seguimos interrogándonos, que en una corte de justicia boliviana alguna vez se pueda llegar con confianza, sin extorsiones, sin corrupción, y decir qué bien se está aquí, porque hay justicia. Claro que es posible, y depende mucho de los valores de honestidad, compasión y solidaridad que seamos capaces de sembrar en la vida y en el corazón de todos. Por eso, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios, estamos invitados a construir un país que sea más cielo en la tierra, esta tierra bendecida por Dios, un país en el que todos estemos bien y deseemos quedarnos y no emigrar a otros lugares. Un país en el que todos los bolivianos nos sintamos seguros, sin persecuciones, y en el que se respete el derecho a pensar y a expresar pensamientos diferentes. Es decir, que todos seamos partícipes en la construcción de un país en el que todos nos encontremos como hermanos, sin discriminaciones ni exclusiones. Entre todos, a la luz de la palabra de Dios, hagamos que nuestro país
sea transfigurado por la fe en Cristo con amor y gratuidad. Construyamos un país para todos, un país de todos y un país con todos. Por eso, queridos hermanos, debemos entender que el relato de la transfiguración, el camino o lo que parecía un camino que conducía al fracaso, se transforma en lo que realmente es un camino que conduce a la vida. Como Abraham y todos los discípulos de Jesús, somos llamados a vivir en familiaridad con Dios y con nuestro prójimo. Por eso, para reafirmar nuestra fe, necesitamos la gloria del Tabor como los apóstoles. Ellos necesitaron de aquel acontecimiento para su fe, fe que iba a ser sometida a la prueba. Pedro, que como sabemos, quien se escandaliza ante el anuncio de la pasión, en el Tabor se entusiasma por la gloria. Y por eso dice al Maestro: Señor, qué bien se está aquí. Hagamos pues que en nuestra vida Jesucristo sea nuestra meta y que siempre nos mostremos dóciles como Él lo fue al Padre Dios. También nosotros, como Abraham, somos llamados a la vida y a la gloria que resplandece en Cristo transfigurado. Que este tiempo de Cuaresma sea el tiempo propicio para de verdad buscar vivir con intensidad y generosidad cercanamente a Dios este tiempo de gracia de Cuaresma. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.